Introducción. El hombre de hoy se ve rodeado de adelantos técnicos que, le plantean el problema de encontrarse con la expresión visible separada de la auditiva o, como la radio y el teléfono, en que se encuentra con la expresión auditiva separada de la expresión visible. De la técnica moderna, se derivan posibilidades para el estudio de la expresión que antes no se tenían, se tendía entonces hacia el ideal de un aislamiento de los fenómenos expresivos. Los aparatos receptores de la nueva técnica, como el cine, posibilitan a la investigación de la expresión elegir otras condiciones de ensayo y liberarse de las trabas de los investigadores, sin renunciar por ello a una exacta definición del proceso expresivo. La comunicación humana es un proceso continuo de relación, que engloba en la mayoría de los casos, un conjunto continuo de relación que engloba, en la mayoría de los casos, un conjunto de formas de comportamiento, a veces, independientes de nuestra voluntad. No es necesario que toda transmisión de información sea consciente, voluntaria y deliberada. De hecho, cualquier comportamiento en presencia de otra persona constituye un vehículo de comunicación. Albert Schefflen, investigador de la comunicación humana, ofrece el siguiente esquema del comportamiento comunicativo. Comportamiento verbal. Lingüístico. Paralingüístico. Comportamiento kinésico. Movimientos corporales, incluida la expresión facial. Elementos que provienen del sistema neurovegetativo y comprenden la coloración de la piel, la dilatación de la pupila, la actividad visceral, etc. La postura. Los ruidos corporales. Comportamiento táctil. Comportamiento territorial o proxémico. Otros comportamientos comunicativos, poco estudiados, como la emisión de olores. El comportamiento en cuanto a la indumentaria, cosmética, ornamentación, etc. La relación entre las diversas modalidades de comportamiento comunicativo puede ser directa y manifiesta, como por ejemplo, cuando elevamos las cejas y el mentón al dirigir una pregunta a otra persona. En tales casos el mensaje se repite por distintos canales, hay redundancia y la ambigüedad tiende a desaparecer. En otras ocasiones, la superposición de distintos comportamientos comunicativos puede dificultar la interpretación de los mensajes. Esto sucede cuando, por diversos canales, se emite información distinta e incluso contradictoria. Por ejemplo, puede mostrarse energía al hablar, y simultáneamente adoptar una posición corporal antitética, inseguridad, timidez. La emisión simultánea de informaciones distintas produce interferencias, ruidos que multiplican la ambigüedad de los mensajes y desconciertan al receptor, que no sabe o no puede interpretarlos. Así, el contacto comunicativo no depende tanto de las intenciones del emisor, la transmisión de información, es, a menudo, inconsciente, como la capacidad del receptor para relacionar e interpretar la información recibida a través de tan diversos canales. El contexto y las relaciones internas de todos los elementos que forman parte del proceso comunicativo es lo que decide la significación de mensaje. 2. Definición. Lo que tantas veces se ha denominado sexto sentido no es más que una habilidad innata para interpretar los gestos y miradas del contrario. Aprender a controlar la comunicación no verbal es un área imprescindible para los negocios y otras facetas de la vida social. Por lo tanto, definimos el lenguaje gestual como cualquier sistema organizado a base de gestos o signos corporales, aprendidos o somatogénicos, no orales, de percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien no tienen una lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística, y con la función comunicativa, tienen una función expresiva, apelativa o comunicativa. Un sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje de sordos. Posee dos tipos de signos, los naturales, que representan ideas u objetos, y los signos sistemáticos o del método, que transmiten letra a letra, o palabra a palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura más que en un sistema de comunicación. Se ha empleado un sistema mimético con los chimpancés para hacer algunos experimentos que demuestren si una genuina comunicación abstracta, esto es, un lenguaje, es posible entre animales menos evolucionados que los humanos. Los animales entendieron varios cientos de gestos y emplearon unos cuantos. La opinión científica varía a la hora de aceptar si esos hechos demuestran que poseen pensamientos abstracto y capacidad verbal, o si únicamente se trata del aprendizaje de conductas muy complejas, que no sobrepasan los límites del comportamiento. 3 distintos tipos de gestos.
Desde 1872 hasta ahora los investigadores han registrado casi 1 millón de claves y señales no verbales. Se ha comprobado que entre el 60 y el 80% de la comunicación entre seres humanos se realiza por canales no verbales. Los gestos deben analizarse en contexto en que se producen. Hay que tener en cuenta que cada gesto es como la parte de una frase y, al contrario que en el lenguaje oral, las frases gestuales siempre dicen la verdad sobre los sentimientos y las actitudes de quien las hace. Los estudios demuestran que las señales no verbales influyen 5 veces más que las orales y que, la gente se fía más del mensaje no verbal. Los gestos se hacen más elaborados y menos obvios con la edad, por ello es más difícil interpretar los gestos de una persona de 50 años que los de un individuo joven. El número de señales gestuales que cada ser usa en su vida diaria es casi infinita, con el agravante de tener significados diferentes en muchos países del mundo. A continuación veremos las diferentes zonas corporales con las que expresamos ideas o sentimientos a través de la comunicación no verbal. Manos. La comunicación de las manos es muy usada por el ser humano y cada cultura posee sus propios movimientos, pero existen algunos universales descubiertos por Paul Ekman. Estos movimientos universales se deben a las limitaciones del ser humano. Una de las señales más poderosas y menos notoria es el movimiento de la palma de la mano. Hay 3 posiciones principales: con las palmas hacia arriba, con las palmas hacia abajo y con la palma cerrada apuntando con un dedo en alguna dirección. Palmas hacia arriba, es un gesto no amenazador que se nota sumisión. Palmas hacia abajo, la persona adquiere autoridad. Palmas cerradas apuntando con el dedo, es uno de los gestos que más pueden irritar al interlocutor con quien habla, especialmente si sigue el ritmo de las palabras. Las palmas hacia afuera se asocian a la honestidad, la verdad, la lealtad y la deferencia. Cuando alguien empieza a confiar en otros, les expondrá las palmas o parte de ellas. Es un gesto inconsciente, como casi todos, que hace presuponer que se está contando la verdad. La posición con la que se colocan las manos a lo largo de una conversación también dice mucho de quién las realiza. Los dedos entrelazados son sinónimos de un gesto de frustración. Cuanto más altas estén las manos, más negativa será la actitud del contrario. Cuando se mantienen apoyados los dedos de una mano contra otra, formando un arco, demuestra que esa persona tiene una gran confianza en sí misma, denota superioridad y conocimiento de un tema. Otro gesto de superioridad es cogerse las manos por detrás de la espalda, por el contrario, ponerlas en las caderas resulta sumamente agresivo. Dar la mano es un gesto corriente en los saludos y las despedidas occidentales, los hay sumisos, dominantes y los que transmiten confianza y situación de igualdad. El dominio se transmite cuando se da la mano con la palma hacia abajo y se toma la iniciativa en el saludo. La situación inversa, denominada saludo vertical, se produce cuando una persona ofrece su mano con la palma hacia arriba, lo que significa que se cede el poder al otro. Ojos. Las personas también se comunican a través de la mirada. La respuesta ante la mirada es innata en el hombre y coincide con la de los animales. Un aspecto curioso a mencionar en cuanto a lo de la mirada es una creencia que dice que el exceso sexual crea ceguera o pérdida de vista. Puede tener cierta lógica teniendo en cuenta que las pupilas reaccionan ante los acontecimientos de la vida diaria y se dilatan. Mirada fija. El ser humano ante la mirada fija se siente amenazado, e inmediatamente aparta la vista. Guiños. Movimiento de cerrazón de los párpados para expresar complicidad o simpatía. Hombros. El levantar los hombros sirve para expresar duda o ignorancia sobre un tema. Cabeza. Utilizamos esta parte del cuerpo para señalar una serie de ideas. Mover la cabeza de arriba a abajo, indica asentimiento, conformidad con una idea. Mover la cabeza de izquierda a derecha, señala duda o disconformidad, es un gesto de negación. Cejas. Utilizaremos el movimiento de las cejas para transmitir las siguientes sensaciones. Alzamiento de una ceja, es una clásica señal de duda. Alzamiento de ambas cejas, señal de sorpresa. Bajar ambas cejas, señal de incomodidad o sospecha. A continuación mostraremos unos ejemplos de los gestos explicados con anterioridad. Experimento del Dr. Birdbistel. Partiendo de largas series de experimentos, este doctor consiguió separar distintos caíns, y determinar en qué punto un caín adicional transforma todo el movimiento. El Dr. Birdbistel define un caín como la menor medida del lenguaje corporal. Por ejemplo, el guiño definido como bajar un párpado mientras el otro se conserva inmóvil vacía al caín de toda emoción.
Esto queda mejor definido en la explicación del siguiente experimento. Al desarrollar un sistema de escritura del lenguaje corporal, es necesario eliminar toda emoción del movimiento observado. Es también necesario crear un sistema experimental para conservar y duplicar los KINs. Con esta finalidad el Dr. Birdvistel explica a un actor adiestrado en el lenguaje corporal, que trate de proyectar diferentes movimientos y su significación a un grupo de estudiantes. De este modo, el que lleva las anotaciones descubre una pequeña diferencia del movimiento que proyecta una impresión distinta. A este movimiento apenas diferenciado, puede entonces atribuir un sentido. Partiendo de largas series de experimentos, Birdvistel consiguió separar distintos KINs, y determinar en qué punto un KIN adicional transforma todo el movimiento. Por ejemplo, se le dijo a un actor que se pusiera frente al grupo de estudiantes y transmitiese la siguiente expresión. Traducida a términos descriptivos, esta expresión sería un guiño con el ojo izquierdo cerrado y una mirada de soslayo desde el rincón del ojo izquierdo. La boca normal y la punta de la nariz deprimida. Una segunda expresión se prueba entonces con el grupo de estudiantes. Diagramada sería la siguiente. Lo que se describe como sigue, es un guiño con el ojo derecho, una mirada de soslayo con el ojo izquierdo, la boca normal y la nariz deprimida. A los observadores se les pidió que indicaran la diferencia, y su comentario fue, parecen distintos pero no significan cosas distintas. Una información se agrega a los datos de la kinesia, no importa qué ojo se guiña. El significado es el mismo. Y no importaría si se mira de soslayo por un lado del ojo. Se prueba entonces en los observadores una tercera instrucción. Esencialmente este es el primer guiño sin mirada de soslayo y con la punta de la nariz deprimida. El grupo de observadores resolvió que esto era lo mismo que la primera expresión. La ciencia de la kinesia sabe ahora que una mirada de soslayo no significa cosa alguna en el lenguaje corporal. Finalmente, se prueba una cuarta variación. En esta expresión el guiño es el mismo y la mirada de soslayo se mantiene con el ojo cerrado. La punta de la nariz está deprimida pero la boca está cambiada, mirando hacia abajo. Cuando esta expresión es mostrada al grupo, su comentario es, esto cambia las cosas. El dato registrado en el fichero kinésico es el siguiente, una modificación de la posición de la boca determina una modificación del significado. Por supuesto no consideró la modificación de la ceja en la secuencia. Si lo hubiera hecho, una pequeña modificación en cualquiera de las cejas podría haber señalado un significado distinto. 4 gestos de imitación. La importancia de los gestos de imitación es fundamental en las relaciones sociales y de negocios, ya que explican que los demás coinciden con nosotros o que les agradamos. En el mundo de las relaciones sociales, controlar las técnicas de comunicación no verbal es cada día más importante para poder dominar todos los aspectos de las charlas de negocios. Distancias zonales. Para el hombre el espacio personal es muy importante, y según Edward Hall, es tan importante como el alimento. Los investigadores se atreven a decir que las aglomeraciones influyen en nuestro comportamiento. En todas las culturas se considera como propio un cierto espacio alrededor del cuerpo. Dependiendo de las circunstancias sociales nos colocamos a una u otra distancia del interlocutor para que éste no se sienta intimidado. Zona íntima, de 15 a 34 cm. En ella se permite la entrada a personas que están emocionalmente cerca. Cuando una persona no autorizada penetra en la zona íntima puede que se la reciba como hostil. Zona personal, entre 46 y 122 centímetros. Es la distancia que separa a las personas en el trabajo o reuniones sociales. Zona social, entre 1 y 23 y 3.6 m. Espacio que nos separa de los extraños. Adam Kendom dice que el espacio comunica en el sentido en que cada individuo define su posición según el espacio que ocupa. Formas de sentarse ante un escritorio. Mark Knapp descubrió que existe una fórmula general para interpretar las posiciones de las personas sentadas. Diferencia 4 posiciones básicas. Posición en ángulo. Es usada por personas que conversan de manera amistosa e informal, permite un contacto visual ilimitado y facilita la observación de los gestos de ambos. Con esta ubicación se evita la división territorial de los gestos de ambos. En esta ubicación se evita la división territorial de la mesa y se ayuda a distender los ambientes tensos. Posición de colaboración. Esta es la manera en la que suelen sentarse dos personas cuando realizan juntas algún trabajo. Es una postura estratégica para que se tenga en cuenta lo que se dice. Posición competitivo-defensiva.
La mesa se usa como barrera y da a entender que ambas personas compiten, aunque en la mayoría de los casos lo que denota es una relación de superior-subordinado. Si lo que se desea es persuadir al otro, esta colocación disminuye la posibilidad de éxito. La mesa se divide inconscientemente en dos mitades y, por ejemplo, en una negociación, una parte percibe el avance de la otra. Posición independiente. Es la que se adopta cuando una persona no quiere interactuar con la otra. Puede indicar hostilidad, y debe evitarse cuando se necesita una conversación sincera. Podemos decir entonces que el lenguaje no verbal es mucho más compleja que el lenguaje humano y que posee mucho más contenido en cuanto a lo que expresa tanto voluntaria como involuntariamente. El nivel de contenidos no es solo mayor, sino que es más fiable. Podemos aprender a controlar determinados aspectos en nuestro comportamiento, como por ejemplo, evitar mostrar las palmas de las manos durante un encuentro, suponiendo que se trata de un acto de seducción. Detrás de ciertos movimientos se encuentran técnicas rigurosas que examinan al detalle el comportamiento humano. Una de las técnicas es la cinesis. Consiste en grabar en vídeo a las personas mientras mantienen una conversación etc., y luego examinarlas muy detalladamente y descomponiendo las imágenes en unidades menores llamadas caíns y kinemas, para poder observar la relación que existe entre los distintos movimientos y el contexto en el que se mueven, averiguando su significado. Birdbistel llegó a la conclusión después de años de investigación, de que no hay gestos universales, es decir, estos se adquieren con los años influenciados por la cultura. ¿Cómo podemos percibir la comunicación en nuestra vida diaria? Las señales emitidas son captadas por nuestro subconsciente y nos provocan una respuesta de la que, en muchos casos, no somos conscientes. Birdbistel dice que nuestro aspecto físico es adquirido a través de las personas que nos rodean. Dicha teoría tiene su lógica debido a que dos personas que conviven juntas, acaban por reflejarse en su cuerpo. Los etólogos, dedicados a investigar la relación que existe entre el ser humano y los animales, en cuanto a comunicación, están muy interesados en averiguar qué aspectos del comportamiento humano son universales. Albert Schefflen ha llegado a la conclusión de que las personas imitan algunas actitudes corporales de los demás. Otra característica que hace que las personas compartan la misma postura es que una de ellas quiere, de alguna forma, ser como la otra. Según Kahneman, el cimiento sobre el que está edificado la comunicación humana, y que sin ella la comunicación sería quizá un imposible, es la sincronía existente en una conversación. No solo el movimiento comunica, también hay que mencionar el olfato, el tacto y el gusto. En cuanto a la comunicación a través de los olores, sabemos que el hombre, a pesar de tener muy poco desarrollado este sentido, percibe más olores de los que él cree, llamados MQE, de los cuales, no distingue su aroma, pero sí que penetra su cuerpo produciéndole alteraciones en el organismo. Los investigadores se atreven a decir que el lenguaje humano podría comenzar dentro del vientre de la madre, puesto que el niño puede oír todo lo que ocurre en el exterior. Los especialistas en cinesis consideran a los niños como buenos personajes de observación, teniendo en cuenta que apenas se comunican verbalmente y que se muestran muy desinhibidos y naturales. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de estudiar el comportamiento humano es la manera de moverse del mismo, es decir, la forma de hacerlo. Este sistema se denomina esfuerzo-forma. Según Davis, los trastornos motores pueden indicar el grado de gravedad de la enfermedad de una persona. Aunque esto no siempre es así, pues existen personas con grandes deficiencias físicas y con una gran capacidad intelectual y viceversa. Los científicos han observado que hoy en día los jóvenes confían menos en las palabras. Somos más desconfiados y buscamos algún otro tipo de referencia a la hora de juzgar a otra persona. La sociedad de ahora es además más visual, y nos influye mucho el aspecto físico de los demás, su vestimenta, su peinado. Los investigadores se plantean la pregunta de si en un futuro se emplearán los conocimientos sobre comunicación para manipular a los demás. Se cree que ya se están empleando de forma consciente, sobre todo entre las personas que tienen cierto poder ante la sociedad. El uso retórico de la mímica y los gestos. Según Quintiliano. Voy a diferir el decir qué es lo que en cada lugar se requiere para la oración, a fin de hablar primero del ademán, el cual concuerda con la voz y con ella, obedece a la vez al alma. Lo mucho que éste significa para el orador se ve bien claramente en que se explica la mayor parte de las cosas, incluso sin palabras, pues no solamente con las manos, sino también los movimientos de cabeza declaran nuestra voluntad y reemplazan en los mudos el lenguaje. Por el contrario, cuando los ademanes y la mímica se apartan de la oración,
si declaramos con alegría las cosas tristes y si afirmamos algo con ademán negativo,